Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharnos nos ven en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, también en Santiago, estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín. Hoy día es 11 de septiembre del año 2023. Hoy día a las 12 de la noche termina un largo periodo en que hemos estado polarizados, confrontados en torno a una figura que sigue, una fecha que sigue lamentablemente dividiendo nuestro país y a nuestra comunidad país. Y hemos invitado a un viejo amigo del jardín con el que hemos conversado otras veces y caminado juntos, analizando este acontecimiento y otros de lo que ha pasado con nuestro país. Hace años lo entrevisté justo después del estallido social, a quien desde el jardín fue una de las miradas lúcidas sobre lo que pasó en el estallido, sobre la violencia nihilista que se desató sobre el país, sobre los peligros para la institucionalidad. Él es Sergio Muñoz, escritor, ensayista, analista político, también poeta escondido. Apareció una notable entrevista que les recomiendo este fin de semana en la revista del sábado del Mercurio, donde cuenta su historia personal, lo que vivió él en carne propia, en dictadura, su periodo de detención en Villa Grimaldi. Él fue miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas de Chile, por lo tanto es parte de esa historia dolorosa, pero es un ejemplo de resiliencia, no solo personal, sino también de evolución de pensamiento. Uno puede evolucionar en su pensamiento, puede madurar su pensamiento, puede hacer cambios en la vida. La lealtad no es a las ideas fijas, ni menos a la ideología. La lealtad más bien tiene que ver con ciertos valores, y Sergio Muñoz ha sido un hombre de una gran coherencia. Es premio Alejandro Silva de la Academia Chilena de la Lengua, columnista de La Tercera y de Ex Ante, con excelentes columnas que se publican periódicamente. Ha escrito varios libros a partir de la UP: Cuidemos este país, La democracia necesita defensores, y un libro reciente sobre el estallido, cuyo título en este momento no recuerdo, se lo vamos a pedir al mismo Sergio que no lo recuerde, que fue lanzado en la Universidad de San Sebastián. Muy buenas tardes, Sergio, un gusto de tenerte aquí nuevamente en el jardín. Buenas tardes, Cristian, es un verdadero gusto estar en tu jardín. Hay buen aire en tu jardín. Mi libro último se llama La democracia bajo asedio, a partir de la revuelta del 2019. La democracia. Efectivamente se presentó en la Universidad de San Sebastián, sí. Sergio, lo primero que quiero preguntarte, estamos ya en las últimas horas de este 11 de septiembre. A ver, una reflexión a esta hora de la tarde sobre lo que ha pasado desde hace varios meses, desde que se anunció, años, desde que el gobierno anunció la conmemoración de los 50 años hasta ahora. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu balance? ¿Cuál es tu primera reflexión, Sergio? Mira, hoy salí de mi casa más o menos a la misma hora a la que salí hace 50 años. Aquel día terrible de 1973. Se me vinieron muchas imágenes a la mente, muchos recuerdos. Traté de respirar profundo. Creo que esta fecha exige serenidad, sobre todo, serenidad. Un esfuerzo por reflexionar sobre lo que nos pasó y a partir de ahí extraer ciertas enseñanzas
que nos ayuden hacia adelante, hacia el futuro. Por desgracia, en este periodo, el gobierno actual del presidente Boric ha dado señales confusas, equívocas, y algunas francamente no precisamente buenas para la convivencia nacional. El acto que se realizó hoy día, las palabras que él pronunció, claro, dan esta señal de intentar reivindicar, exaltar la experiencia de la Unidad Popular y específicamente la figura del presidente Allende, que son elementos que dividen profundamente a la sociedad chilena. Eso lo hemos constatado de nuevo. En cambio, podría unirnos efectivamente el acuerdo en torno a los valores que necesitamos defender a toda costa, los valores de la convivencia en libertad, la democracia, la vigencia de los derechos humanos. Por desgracia, este intento de mezclar, ¿verdad?, estos dos elementos, de combinarlos obligadamente, impide esto. Ahora, el periodo en todo caso, por el hecho de que tenemos una sociedad abierta que no acepta verdades oficiales, permitió un debate, creo que provechoso, interesante, respecto de la historia, respecto de lo que hemos vivido. Ha habido muchos paneles, muchos foros, muchas publicaciones, varias publicaciones. La propia Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales presenta un libro el jueves próximo, ¿verdad?, con reflexiones de miembros de la Academia. La Universidad de San Sebastián publicó recientemente también un libro. Está el libro muy comentado de Daniel Mansuy, ¿verdad?, que ha sido muy leído. Y creo yo, en todo caso, que el suceso editorial de este año respecto de la conmemoración es el libro de Patricio Aylwin, La experiencia política de la Unidad Popular, que aunque es un volumen muy grueso, claro, constituye un documento muy importante, muy interesante. ¿Qué es lo que te parece a ti de más relevante de ese libro de Patricio Aylwin? ¿Qué es lo que a ti más te sorprendió o te interesó de su lectura? Mira, el mérito de ese libro, bueno, es único porque es un libro que se trabajó durante muchos años. El expresidente, don Patricio, inició la escritura del libro inmediatamente después del golpe de Estado. Después, bueno, se impusieron otras obligaciones, para él tuvo que dejarlo reposar eso. Vino su propia presidencia, ¿verdad? Y no había tiempo como para... Lo retomó enseguida. Bueno, en el libro está el detalle de cómo fue esto. Por lo tanto, es una crónica de aquellos tiempos muy detenida, meticulosa. Está el análisis de los 3 años, de todo lo que va pasando, y la mirada de un hombre que tenía una responsabilidad política muy grande. Era presidente del Senado, después presidente de la Democracia Cristiana, senador por mucho tiempo, protagonista de los diálogos finales con Salvador Allende. Está todo eso contado. Y lo interesante es que con el tiempo que él tuvo para revisar, para madurar, para sintetizar sus impresiones, el libro se convierte en un documento indispensable para el estudio de ese tiempo. Indispensable. Sergio, tú hablaste en una columna de la erosión del mito de Allende. Tú participaste de alguna manera del gobierno de Allende o estuviste en el bando que lo apoyó. Allende ha sido siempre una figura mítica, una figura que, bueno, se ha vuelto a resaltar en el día de hoy, en todos los actos. En la Cámara de Diputados hay una batahola porque se intentó hacer un homenaje a Allende, hubo intervenciones a favor, en contra, etcétera. Pero tú hablas de la erosión del mito de Allende. ¿En qué sentido se ha ido erosionando para ti el mito de Allende? Creo que las características del golpe de Estado, que fueron tan violentas, tan brutales,
la represión que vino, todo aquello, la figura del propio dictador que provocaba sentimientos tan negativos, ¿verdad?, en tanta gente y por tantos motivos, hizo como contraparte engrandecer, ¿ya?, romantizar la experiencia de la Unidad Popular, ¿ya? Y eso impidió hacer un análisis objetivo de qué había pasado en esos 3 años. ¿Cómo fue que llegamos al golpe de Estado? Porque eso es lo primero que hay que preguntarse. Chile no era un país en donde fueran frecuentes los cuartelazos militares, los golpes de Estado, ¿ya? Como sí lo eran, muy frecuentes en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Brasil incluso, ¿verdad? Chile había tenido estabilidad institucional en 40 años, entre el 32 y el 72, ¿verdad? Nuestra democracia se había convertido en sentido común, la vida democrática. Entonces, ¿cómo fue que todo eso se vino al suelo, se derrumbaron las instituciones democráticas? Ese debate ha estado pendiente y la conmemoración, como decía recién, permitió ampliar, permitió poner la luz también en los antecedentes del 11 de septiembre. Es indispensable, ¿ya? El presidente Boris dijo hoy día en su discurso: no se puede separar las violaciones de los derechos humanos del golpe de Estado. Bueno, claro, naturalmente. Y del mismo modo, no se puede separar el golpe de Estado de lo que pasó antes, de lo que ocurrió antes. Esa experiencia penosa del gobierno de Salvador Allende, en donde se cometen errores desde la partida, el intentar imponer un modelo de sociedad que hacía dudar del futuro democrático del país. La izquierda de aquel tiempo decía venceremos, y uno tenía que entender que era venceremos completamente, ¿ya? A partir de la noción, ¿verdad?, de conquista del poder, conquista de todo el poder, significaba que el principio de la alternancia quedaba cuestionado. La figura de Allende efectivamente adquirió características de leyenda. En ello influyó sin duda su muerte, el suicidio. Y en el mundo entero, claro, el que el presidente haya muerto en el Palacio de Gobierno bombardeado además por la Fuerza Aérea, bueno, creó toda esta circunstancias, ¿verdad?, que han impedido analizar a Allende como gobernante, porque de eso se trata. Él fue un político, un gobernante, tuvo responsabilidades concretas. Hay que analizar esas responsabilidades. Y el balance pone en cuestión la leyenda. ¿Qué te parece la afirmación en una entrevista que se le hace el domingo a Carlos Peña, en que afirma de que más bien critica a la derecha más que a la izquierda en relación a la celebración de los 50 años, y que la derecha tenía una actitud francamente inmadura y absurda? Algunos abrigamos la esperanza de que apareciera una derecha democrática y liberal, pero la derecha se ha mostrado como es, aferrada a su trauma en la Unidad Popular e incapaz de desprenderse de la dictadura. ¿Qué piensas de esa afirmación de Carlos Peña? No estoy de acuerdo. Creo que en el caso de las fuerzas de derecha y centro derecha ha habido un esfuerzo consistente por tomar distancia de la dictadura, de separarse de la dictadura. Es efectivo que la derecha apoyó desde el primero hasta el último día a la dictadura. Cargan con esa responsabilidad. En la entrevista que tú mencionabas, yo hacía referencia a que en los tiempos más oscuros de la dictadura, cuando la represión era salvaje, los antiguos parlamentarios de la derecha pudieron haber hecho algo, habrían salvado algunas vidas. También los dirigentes del empresariado algo pudieron haber hecho.
A diferencia de lo que hizo la Iglesia Católica, ¿verdad? Que se jugó por los derechos humanos. He recordado también en un artículo reciente la figura inmensa del cardenal Silva Enríquez, ¿ya? Ahora, esto de que la derecha siga aferrada a la dictadura, no me parece, no lo veo, no tendría motivos con lo bien que le ha ido en las elecciones recientes. En cambio, veo a una izquierda que todavía no es capaz de reconocer lo que hizo mal y lo que hizo muy mal. No solo eso, sino que cuando se dice el proyecto de la Unidad Popular es un proyecto inconcluso, ¿ya? Es como que nos están preparando el ánimo para continuar ese proyecto, que lo ha dicho el propio Boris, ¿verdad? Entonces, la verdad es que Boris debería entender finalmente que en la Unidad Popular se sintetiza todo lo que no tiene que hacer, todo lo que no debe hacer, ¿ya? Afortunadamente el país hoy es distinto de aquel tiempo, ¿verdad? Yo creo que el poder mismo se ha diversificado, se ha fragmentado. El Ejecutivo no está en condiciones de hacer con la economía lo que quiera, ¿verdad? Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿verdad? Hay instituciones, ¿verdad?, que permiten controlar los desbordes que pueda tener un presidente o un ministro de Economía, en fin. Son tiempos distintos, pero tenemos que sacar las lecciones verdaderas, porque de otra manera la posibilidad de volver a tropezar en aquella piedra, en aquella roca, ¿verdad?, del desastre institucional, va a estar ahí siempre. Sergio, hay una de las cosas que me han impresionado de lo que tú has dicho en tus entrevistas. A propósito, bueno, tú sufriste los rigores de la dictadura, fuiste torturado, estuviste en Villa Grimaldi, es decir, podría estar perfectamente y con mucho derecho a lo mejor de poder estar exigiendo o del lado del discurso más de la rabia, del resentimiento, del odio, que puede ser entendible en casos que no han superado el trauma. Sin embargo, dice algo que impresionó, que lo más importante y lo más desafiante, entiendo que esto lo dijiste tú, es defender lo que aprendiste tú, que hay que defender los derechos de los adversarios, que esa fue la gran enseñanza que aprendiste en tu propia experiencia como víctima de el atropello de los derechos humanos. Ese es el punto neurálgico, Cristian, en esta materia de los derechos humanos. El punto neurálgico. La prueba de coherencia es si estamos dispuestos a defender los derechos de quienes piensan distinto, incluso muy distinto, muy distinto. Tenemos la experiencia, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, que en aquel tiempo fue capaz de defender a los marxistas, ¿verdad?, a comunistas, socialistas, miristas, gente que pensaba muy distinto. El cardenal Silva, la vicaría, la iglesia en su conjunto, otras iglesias también defendieron los derechos de esas personas. No hemos conocido la experiencia inversa, ¿ya? La posibilidad de que haya un régimen autoritario de izquierda que persiga a la gente de pensamiento de derecha, ¿verdad? Y que haya izquierdistas dispuestos a defenderlo. No conocemos esa experiencia. Yo deseo que no tengamos que pasar de nuevo por una experiencia de violación masiva de los derechos humanos, ¿verdad? Que la democracia que hemos reconstruido resista. Pero insisto, porque defender los derechos de quienes piensan como yo o como tú, ¿verdad? Eso no cuesta mucho. Es como una expresión de compañerismo, de camaradería. Defender al correligionario, al camarada, ¿verdad? Lo difícil es defender al otro, al que piensa distinto, ¿verdad? Y a veces, por desgracia, el odio lo enturbia todo. El odio lo enturbia todo. Me conmovió mucho la entrevista que hiciste a Alicia Ruiz Tagle,
donde ella cuenta la experiencia terrible. Sí, lo hicimos de su aquí en hermano Pauta, efectivamente, se emitió aquí en Pauta. Eugenio. Sí, me conmovió mucho. Y ella expresa este deseo de sanar las heridas, ¿verdad? De salir adelante, de no ser aplastado por los rencores, ¿ya? El sufrimiento, además, es solo sufrimiento. Cada persona lo vive a su manera, a su modo. De allí no surge ningún tipo de superioridad moral, ¿ah? Algo así como porque sufrí tengo la razón. No es así, no es así. Estamos igualados por el principio de su ciudadanía, ¿verdad? Y tenemos que tratar de que la sociedad sea mejor. Y la clave es la vida democrática, la vida en libertad, la exclusión de la violencia. Por desgracia, la violencia parece que infectó este país, Cristian. Lo seguimos viendo, ¿verdad? Manifestaciones como las de ayer. Sergio, la pregunta que yo me hago y que te la hago a ti, digamos, que tú acabas de decir algo muy potente, muy tremendo. No hemos visto casos inversos, digamos, de gente de izquierda en regímenes autoritarios de izquierda que defiendan a las víctimas. Bueno, ahí tuvimos el silencio ominoso de una parte importante incluso de la intelectualidad europea frente a lo que estaba pasando al otro lado de la cortina de hierro. O sea, que costó mucho que esa intelectualidad llegara a los libros de Solzhenitsyn y varios se continuaban defendiendo lo indefendible, digamos. En Latinoamérica han habido grandes intelectuales, incluido lamentablemente García Márquez, a quien admiro, que siguieron defendiendo hasta el final, incluso una persona tan maravillosa como Julio Cortázar. ¿Qué es lo que hay ahí? Tú algo dijiste que podría ser una pista, que hay una especie como de, tal vez en la izquierda, una visión religiosa que adjudica el bien absoluto al bando propio y que hace imposible tal vez hacer ese salto de mirar al otro como legítimamente otro, como dice Maturana, ¿no? Sí, tenemos que aprender a reconocer al otro, ¿verdad? Hay una izquierda refractaria, por desgracia, a la cultura humanista, en el mejor sentido. ¿Qué decimos, por ejemplo, o qué dice aquella izquierda sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba hoy? En Cuba hoy. Nada, pues. Es el silencio, ¿verdad? El pensar que todavía ya hay una experiencia, ¿verdad?, que puede inspirarnos o algo. ¿Qué decimos sobre Nicaragua? Tengo un amigo nicaragüense con el que tengo intercambio, qué sé yo, y en Nicaragua ya es muy frecuente que te diga que Ortega es peor que Somoza. Peor que Somoza, eso es bastante decir. Y Venezuela, bueno, los derechos humanos son valores universales y tenemos que defenderlos en todo tiempo y en todo lugar. Si no nos convencemos de eso, significa que todavía no hemos aprendido lo esencial. Sí, todavía desgraciadamente sigue habiendo vacilaciones, confusiones respecto de esto. Y el sentimiento religioso, en el mal sentido, ¿verdad?, de defender eso que se cree que es el bien siempre, el bien a prueba de todo, a prueba de evidencias históricas incluso. Claro, confunde las cosas. De todas maneras, yo creo que hemos avanzado, hay gente que hoy entiende cosas que no entendía hace algún tiempo. Sin ir más lejos, el 2019, ¿ah? Recordemos las conversaciones que tuvimos, Cristian. Claro, en el jardín me acuerdo perfecto. Claro, se había muy pocas voces escasas. Tú habías dicho algo. Yo lo dije. Si esto está bien, es la rebeldía, es la rabia acumulada del pueblo, ¿verdad? Ahí se explica que pasan estas cosas. Después hemos ido conociendo, ¿verdad?, como que había en aquel tiempo insurrectos con prontuario, que descubrieron que era esto de la rebeldía social, era un negocio, ¿verdad? Permitía robar con buena conciencia, parece, no con un discurso. Robar con discurso. Había un discurso que los avala. Ahora, te voy a hacer una pregunta, Sergio. Tú estuviste en el corazón de un partido fundamental de la Unidad Popular, que fue el Partido Comunista, que sigue siendo un partido muy fuerte en Chile. Impresiona que exista todavía un partido que se llame Partido Comunista, además,
que forme parte de un gobierno, etcétera, y que tenga el ascendiente que tiene sobre el presidente Boric. ¿Tú has podido hablar, tienes puentes, conversas con antiguos compañeros tuyos que estén en el otro lado? ¿Cómo te ven a ti? ¿Cómo se da esa conversación? ¿Hay diálogo, hay conversación o es imposible? ¿O tú eres ya un hereje, una apóstata? ¿En qué condición estás, digamos, en relación a ese mundo? Mira, me hiciste recordar la última experiencia que tuve de contacto con el Partido Comunista actual, que es muy distinto de aquel del 73, ¿ah? Muy distinto. Y esa experiencia fue el fallecimiento de un antiguo dirigente del Partido Comunista, Jorge Insunza Becker. Fue diputado, fue miembro de la Comisión Política, padre de Jorge Insunza, que fue diputado del PPD también. Y yo fui, porque soy amigo de Jorge Insunza, hijo, fui al velatorio, ¿ya? Y ahí me encontré con el PC actual, vi las caras, ¿verdad? Afortunadamente fui acompañado. Bueno, había distintas actitudes, había alguna gente que se acercaba y saludaba caballerosamente, civilizadamente. Y creo que fue la última experiencia. Yo prefiero no pasar malos ratos, ¿verdad? Y no conozco mucho de la vida interna que hoy tiene este partido, que a mí me gustaría que evolucionara también. Sería positivo, ¿verdad? Que se hiciera cargo de los tiempos, ¿verdad? Ya no existe la Unión Soviética, ¿verdad? Aquel socialismo se hundió, ¿verdad? China, ¿qué es lo que es China? Bueno, es el capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado a todo dar, a todo dar. Bueno, tú decías bien, es raro un partido comunista que todavía tenga fuerza. El otro partido comunista fuerte en nuestro continente es el cubano, pues, que está en el poder, ¿verdad? Que tiene todo el poder allá. Yo prefiero quedarme en el plano de los deseos en un día como hoy, Cristiano. Yo desearía que allí hubiera un aprendizaje también. No se trata de que pierdan identidad, hay una historia hacia atrás que desgraciadamente se va desvaneciendo, ¿ah? Porque el Partido Comunista Antiguo estaba muy conectado con el movimiento obrero, con figuras como Luis Emilio Recabarren, ¿verdad? Con una influencia cultural, bueno, que se sintetiza en el nombre de Pablo Neruda, ni más ni menos, ni más ni menos. Entonces, que consigan darse cuenta de que, y lo digo sobre todo por la actitud veleidosa, ¿verdad?, oportunista que tuvieron en el 2019, cuando se entusiasmaron con la posibilidad de derribar al gobierno constitucional. Yo desearía que se aprendiera de eso, que tomaran distancia de la violencia, ¿verdad?, y que se integraran a la construcción del Chile mejor. Estoy conversando con Sergio Muñoz, escritor, ensayista, analista político, columnista de La Tercera, de ex ante, autor de libros muy interesantes, entre ellos La democracia asediada. Estamos desde el Jardín en este día 11 de septiembre del año 2023. Hoy día va a terminar a las 12, dije al comienzo, el 11 de septiembre. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Cuál es el horizonte de lo que queda por hacer de aquí en adelante con estos 50 años que dejamos atrás? A ver, ¿qué debiera hacer el gobierno de Boric? ¿Qué tiene que hacer la izquierda? ¿Cómo ves lo que viene desde el 12 de septiembre en adelante, Sergio? Mira, mucha gente está deseando que pase pronto este día, ¿ya? Hay gente a la que ve todo este debate, ¿verdad?, respecto de lo que pasó hace medio siglo, como muy lejano, muy distante. Una buena proporción de nuestro país lo ve así, es casi explicable, o sea, medio siglo. Creo que el debate, en todo caso, como decía, ha servido, ha permitido alumbrar nuevas zonas, ¿verdad? Y que eso nos sirve, el debate, la discusión. La historia siempre está sujeta a revisión, a escrutinio. Ahora, esperemos que el día termine sin nuevas violencias,
las de ayer fueron muy lamentables. Ese ataque al mausoleo de Carabineros fue una cosa abominable, francamente. Y por desgracia, claro, se han creado las condiciones como para que los violentos actúen. Esperemos que el día termine sin nuevas violencias. Tengo la impresión de que el anhelo más fuerte en este momento entre los chilenos es que vengan pronto las fiestas patrias, ¿verdad? Salir de esto, salir de la división, de la polarización, de esta crispación que no nos ayuda, que no nos sirve. Tenemos que entendernos, dialogar, reforzar el civismo, ¿verdad? La convivencia en la diversidad. De eso se trata. Sergio, lo último, cortito. ¿Hay alguien a quien recuerdes tú especialmente, algún compañero, los que perdiste, o a alguien que recuerdes hoy día o hayas recordado especialmente? Sí, a muchos. A propósito de un artículo que publicó María Luisa Sepúlveda ayer, que se llamó Nunca Más, en el suplemento especial del Mercurio. He recordado a mucha gente, pero si se trata de dar un nombre, lo daré. Se encontraba en La Moneda, en el momento del golpe de Estado, una persona a la que yo aprecié mucho, respeté mucho, Enrique París Roa. Él tiene el mismo nombre de quien fue ministro de Salud recientemente. Él fue médico psiquiatra de la Universidad de Chile, profesor de la Escuela de Psicología, y se encontraba casualmente, él asesoraba al presidente Allende en materias de educación superior y acudió a La Moneda ese día. Él no trabajaba en La Moneda. Fue detenido junto a otra gente, llevado al regimiento Tacna y asesinado, como la mayoría de quienes colaboraban directamente con el presidente Allende. El nombre de Enrique París Roa me sirve hoy para rendir homenaje a todos los caídos aquel día, que no debe volver a repetirse. Sergio, te quiero agradecer caminar juntos en este momento, bueno, de tanto recuerdo, pero también de invitación a mirar hacia el futuro, que tú mismo acabas de hacer. Es notable que alguien que vivió en carne propia, como decía yo, los dolores de una dictadura, de la violencia política, nos invite a todos a mirar hacia adelante, a mirar hacia el futuro. Gracias, Sergio, por haberme acompañado este 11 de septiembre del 2023 aquí en Desde el Jardín. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Y a todos ustedes los invito a encontrarnos nuevamente aquí mañana, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recordarle que nos acompaña Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, y Fundación Irarrázaval. Todas las semanas conversamos con profesores de Chile. Muchas gracias por habernos acompañado y ojalá tengamos un día que termine sin excesiva violencia, en paz, recogimiento y reflexión profunda. Nos encontramos mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.